Paola Bautista de Alemán, además de comunicadora, conocida además por su crítica al modelo político vigente en nuestro país, por sus propuestas también para un país diferente, ha vuelto a salir al ruedo con otra publicación como editora, que es este libro, Autocracias del siglo XXI, caso Venezuela. Bienvenida, gracias por estos minutos con Contrapunto. Gracias, Paola. A ti, por la invitación. Gracias. Pues empecemos con ese planteamiento que hacen en el libro. Hablan de un complejo sistema autocrático. ¿Cuáles son los elementos de ese sistema autocrático tan complejo y que lo diferencia de situaciones similares en otros países? Sí, nosotros identificamos que el régimen, la organización del sistema político que existe en Venezuela tiene unos rasgos particulares. Y esos rasgos particulares son, primero, el gradualismo, es decir, que ha ido cristalizando su naturaleza autocrática de manera progresiva a lo largo del tiempo. Luego tiene una dimensión gangsteril, es decir, que ha convertido lo que es la estructura del Estado al servicio de organizaciones criminales que pudo haber creado el Estado para generar fidelidad política o que pudo adquirir de afuera, ¿no? O sea, con carácter entrópico y carácter extrópico. También es una autocracia que es resiliente, es decir, que tiene capacidad de aprender de las crisis políticas que enfrenta y a partir de ahí generar herramientas para sobreponerse a la crisis y salir fortalecidos. Y por último, es un sistema político que ha derivado en un sistema cerrado, es decir, donde no hay capacidad de competitividad en el plano electoral y en tal sentido, bueno, ahí sí se refleja como uno de los sistemas más tradicionales, ¿no? Del siglo XX, y todo esto deriva en una vocación totalitaria que busca hacerse de la conciencia de las personas. Ahora, Paola, cuando habla de un gobierno o un régimen gangsteril, asumir que todo el chavismo es gangsteril es asumir que 15% o 20% de la población es gángster. ¿Ustedes hacen alguna diferencia entre quienes gobiernan y quienes apoyan o acompañan o acompañaron? Sí, esa pregunta que haces es sumamente importante, sobre todo para facilitar en algún momento, si se quisiera, un acercamiento para animar al cambio político. Cuando hablamos de dinámica gangsteril, hablamos de la dinámica desde el poder y que esa dinámica se ha convertido en una suerte de burocracia. Y bueno, eso lo desarrolla muy bien Miguel Ángel Martínez Meucci en uno de los artículos que él nos acompaña en la publicación, y es que lo dramático de un sistema con este tipo de dinámica es que todas las personas que forman parte de ese sistema, incluso a veces de manera involuntaria, se ven obligados a participar de esa dinámica porque es la única manera de permanecer en el país o de estar. Por eso, cara a un posible cambio político negociado que busque convencer o más que convencer, despertar la conciencia de aquellas personas que aún forman parte del régimen, conviene hacer esta distinción que tú hiciste al momento de formular la pregunta. Claro, entendemos entonces que fundamentalmente cuando se habla de la caracterización gangsteril es en quienes están ejerciendo el poder. Y en la estructura del Estado, claro, hay una estructura que funciona de esa manera y que a veces las personas que forman parte del Estado, que son funcionarios públicos, muchas veces son como una tuerca o parte del engranaje de ese sistema, pero muy probablemente ni lo saben tampoco, ¿no? Una persona que trabaja en un puerto, por ejemplo, ¿no? Una persona que trabaja en un puerto, que trabaja en un aeropuerto y le da entrada a un cargamento o algo que viene, algo que no es lícito, bueno, esa persona forma parte del sistema, pero no tiene conciencia de eso. Ahora, Paola, cuando hablamos de autocracia es como el baile. Hay dos que bailan, o más incluso. En este baile, ¿cuál es el rol de las oposiciones? Porque dentro de esa complejidad, de ese esquema gangsteril, también hay sectores que formalmente dicen oponerse, pero parecieran formar parte de ese esquema.
Bueno, es que eso es lo realmente complejo, o sea, has dado en el clavo de la complejidad del escenario político que nosotros estamos viviendo y en la particularidad del siglo XXI. Creo que el primer desafío de este baile entre varios, ¿no? Claro. El primer desafío es cultivar un sector opositor que tenga unidad de propósitos, es decir, que esté unido en las ansias de alcanzar la democracia, la libertad, de recuperar el Estado de Derecho, de vencer estos obstáculos gangsteriles y avanzarla hacia la democracia juntos. Eso es muy difícil, es muy complejo y creo que ahorita Venezuela enfrenta una coyuntura especialmente compleja porque por primera vez, si todo avanza como pareciera que va a avanzar, en enero de 2021 Venezuela no tendrá una representación formal y es la primera vez que eso nos ocurre desde 1958. Entonces, el gran desafío es transformar toda la fuerza, el deseo de cambio, incluso la rabia, ¿no? Porque cuando uno sale a la calle uno se da cuenta que hay mucha rabia en el país. Articular todo eso en un gran movimiento que represente realmente los deseos de cambio, de justicia, de libertad que hay en todo el país. Y para eso es muy importante la articulación de partidos políticos, organizaciones civiles, sindicatos, medios de comunicación, todas aquellas personas que logran articularse separados del Estado. Eso es muy No parece importante. que estemos avanzando hacia esa dirección, Paola. Hay sectores llamando a la participación electoral, hay sectores llamando a otra ruta, hay gente que no está haciendo nada, hay chavistas descontentos dentro del chavismo, hay chavistas contentísimos con lo que pasa, es decir, es muy complejo. ¿Cómo se une todo en Bueno, una sola voluntad de transformación? o sea, lo que a mí me parece que es pedagógico, incluso para no ser tan duros con nosotros mismos, porque a veces somos especialistas en autoflagelarnos y creo que eso anímicamente no le conviene al país y no es bueno. Creo que lo primero es identificar que la fragmentación que hay en el país es producto de una estrategia deliberada de quienes pretenden dominarnos. Es decir, que si hay un proceso de fragmentación dentro de las fuerzas políticas, de todas las personas, vengan del chavismo o toda la vida hayan sido parte de los movimientos democráticos que le resisten a la dictadura, eso es efecto de un sistema realmente perverso que se ha propuesto destruirnos. Eso es lo primero. Lo segundo, creo que es muy importante abocarnos a la generación de consensos y abocarnos a la generación de consensos partiendo de la realidad de las cosas. Por eso, este libro, y la verdad es que providencialmente salió cuando salió, nosotros teníamos ya casi 2 años trabajando en la publicación, si te das cuenta los artículos tienen distintos tiempos. Sí. Este libro pretende ser una herramienta que esté dentro del toolbox de las fuerzas democráticas del país, con el ánimo de intentar comprender la dinámica autocrática y poder generar aprendizaje democrático. Esa es nuestra intención. O sea, hace poco, este fin de semana estaba releyendo unas cosas y encontré una cita de Aristóteles que la tenía por ahí botada y la recuperé, que me gustó mucho, donde decía, bueno, que una cosa son los que escriben sobre política y otra cosa es la gente que hace política. Y la diferencia es que quien hace política genera modelos que son aplicables. Este libro tiene la particularidad que está escrito por políticos que tenemos vena intelectual y en tal sentido, lejos de pretender ser una hoja de ruta, pretende ser un instrumento para comprender la realidad y acercar a las personas que están en el deber moral de generar consenso en estos momentos tan duros, una plataforma común. Ahora, Paola, ¿cuál es el proyecto de país que debería reemplazar o sustituir o salir de la autocracia? Entendiendo que es un proyecto de país que nos debería congregar a todos con las diferencias que tenemos y que se supone que la democracia es para poderlas dirimir en paz. Sí, yo creo que hay distintos planos, ¿no? En ese propósito. Y el hecho de que haya distintos planos traduce la complejidad de la destrucción que hemos vivido a lo largo de estos 20 años. Creo que una primera clave es llenarnos de ánimo y de esperanza
por la lucha a largo plazo de reconstrucción que tenemos, porque tenemos una tremenda oportunidad para crear el país en el que podemos entrar todos y en donde la prosperidad demandará los mejores de nuestros esfuerzos y a las mejores personas del país. Paola, pero te interrumpo aquí por esto, por eso que dices de que es a largo plazo. Sí, totalmente. De distintos signos políticos que dicen, esto se soluciona con más autocracia. No, con es un outsider, con un salvador que aparezca, que ponga orden, porque eso lo debes haber escuchado también. Totalmente. Bueno, es lógico que hay, o sea, digo, se comprende la necesidad de que el ritmo del cambio sea más acelerado, porque el sufrimiento es muy profundo. Y han sido 20 años de, no sé cómo decirlo de una mejor manera, pero han sido 20 años en el que el alma de nuestra nación ha recibido muchos golpes. Entonces, lo que viene en términos de Solzhenitsyn es la reconstrucción del alma de nuestro pueblo, y eso no es cualquier cosa. Creo que el tamaño de la reconstrucción estatal trasciende a la construcción de aquello que en literatura norteamericana se llama state building. Hay que trascender al state building porque hay que reconstruir todo el concepto de nación y el concepto de Estado. Pero todo esto es a largo plazo, a larguísimo plazo. Ahora, Paola, ¿eso implicaría una nueva constitución, por ejemplo? Es decir, no, yo no veo el problema en la constitución. De hecho, creo que hay que preservar la constitución de 1999 y en esa constitución incluso sabiendo que puede tener fallas de origen, por decirlo de alguna manera, porque bueno, la Constitución del 61 no merecía ser derogada o no permitía ser derogada. Digamos, allá hay todo un debate jurídico muy intenso, pero cuando uno revisa la literatura sobre el cambio político, una de las mejores herramientas de estabilidad es acudir a el último consenso que tuvo esa nación para ofrecerle estabilidad y abrirse a reformas. Es decir, la Constitución de 99 ciertamente podrá tener y exige ciertas reformas, sobre todo en el ámbito militar, por ejemplo. Exige ciertas reformas, pero yo me aferro y me aferraría, y de hecho, al día de hoy, nuestra gran herramienta es la Constitución de 1999. Es decir, la gran herramienta, tú lo ves así, Paola, la gran herramienta para una transición y un cambio político es la propia Constitución del 99. Sí. Totalmente, totalmente. Meternos en un proceso constituyente sería una verdadera locura. Desatar demonios, traer inestabilidad. La Constitución del 99 es un marco jurídico relativamente tradicional, que si bien potencia un tipo de democracia muy plebiscitaria, eso se puede acomodar por vía de reformas, no hay ningún inconveniente, pero lo importante es que la Constitución no sea letra muerta. Si nos metemos a escribir otra constitución, va a ser un periodo de inestabilidad para el cual el país no se puede dar el lujo. El país necesita respuestas rápidas, concretas, alivio, y ese alivio se puede conseguir en la aplicación de la Constitución de 1999. Ahora, Paola, hay algo que del libro te pregunto, pareciera que cualquier negociación política en nuestro país es prácticamente negociar con delincuentes. Es así, es que no hay nadie decente que esté en el poder con quien se pueda negociar y plantear una ruta por el beneficio de todo el país. Bueno, por los estudios que nosotros hemos hecho, y que no son estudios que solamente hemos hecho nosotros, nos apalancamos en los hallazgos de otras organizaciones que lo han tratado con muchísima seriedad. Esa es uno de los grandes rasgos diferenciadores entre los procesos políticos negociados del siglo XX y los procesos políticos negociados del siglo XXI. En el siglo XX, cuando uno estudia las transiciones o los procesos de cambio político, uno ve que quienes se sientan en esa mesa son políticos que ejercen el poder alejados de la justicia, es decir, los dictadores, y políticos que quieren ejercer el poder apegados a la justicia, que son las fuerzas democráticas. Y son políticos que se unen, donde, bueno, confluyen muchas variables que se unen para encontrar caminos que beneficien al bien común. En el siglo XXI vemos que esa realidad es distinta, que podemos encontrar a políticos que quieren la democracia, es decir, fuerzas políticas que buscan la justicia, pero de este lado ya no tenemos solamente dictadores, sino tenemos
dictadores, es decir, personas que ejercen el poder alejado de la justicia, pero que están apalancados en terrorismo internacional, en crimen organizado, e incluso en un marco ideológico muy ecléctico, porque no es la izquierda tradicional del siglo XX, un marco ideológico muy ecléctico que a nivel discursivo se acerca al marxismo tradicional por los códigos que usan, por el lenguaje, por las asociaciones, por las luchas históricas, por el relato, pero que cuando uno revisa su proceder o su actuar, pues hay una distancia muy grande. Entonces vemos que se presenta un tipo de negociación que yo no diría que es imposible, pero que sí tiene unos rasgos innovadores y que hay que encontrar el camino de que eso pues sea realidad en el caso de ser posible. Creo que ahí hay un horizonte abierto al que nos tenemos que abrir al tiempo a ver cómo se puede apalancar, pero sin duda alguna no podemos negar esos rasgos. Lo peor que pudiéramos hacer es negarlo. Y es un camino nuevo, por lo que... Es un camino nuevo, sin duda alguna. Siglo XXI. A mí o sea, cuando estábamos escribiendo este libro, y por supuesto salvando las distancias, hay una parte de La rebelión de las masas de Ortega y Gasset que a mí me gusta mucho, que es al principio del libro, cuando él ve a Europa en los años 20 y dice, mira, aquí se está creciendo un tipo autoritario, que es el totalitarismo, en el caso de Ortega y Gasset, que nosotros no habíamos visto. Y no sé cómo abordarlo, y la base son las masas. Nosotros los venezolanos entramos a el fenómeno populista 20 años antes que el resto de la humanidad. En un sentido, hemos sido precursores y víctimas de este fenómeno tan dañino para la democracia mundial. Entonces creo que los venezolanos tenemos una sensibilidad especial para ver unas realidades que no revelan las metodologías comparadas o las metodologías tradicionales de la ciencia política. Ahora, Paola, hablas de la resiliencia autocrática que lo comentaste en la conversación y está en el libro también, que hace que parece que, bueno, esto no da más, va a haber un desenlace trágico, no trágico, y sin embargo, otra vez vuelve a echar para adelante, vuelve a mantenerse, incluso con voces contrarias dentro de los sectores que lo apoyaban. Sí. La resiliencia, la verdad es que es un fruto del esfuerzo intelectual conjunto de todo el equipo editor. Lo trabajamos en 3 líneas distintas. Se trabajó dentro de la línea de la dinámica gangsteril, que bueno, yo lo trabajé porque digamos, los sistemas gangsteriles son realmente resilientes. Ellos van de la debilidad estatal al conflicto, al colapso, y después del colapso vuelve a la debilidad estatal, y es como un ciclo un círculo vicioso, que es muy difícil de corregir, y los países, ¿no? En ese estamos, sí, y es muy propio de países africanos, en donde el Estado, bueno, porque la nación, el concepto de nación es muy tribal, es duro, nunca se deja hacer un Estado fuerte, entran las mafias, la economía extractiva, colapsa el país y vuelve, porque se sustituyen rápidamente los actores políticos dentro dentro del bloque que intenta dominar. Las personas son prescindibles, se muere y viene otro, o lo matan y viene otro, y así van, ¿no? O sea, se aplica el concepto de resiliencia así. Luego lo estudió la profesora Elsa Cardoso cuando habla de la resiliencia apoyada en la solidaridad de las autocracias del mundo. Por ejemplo, no tenemos gasolina, Irán se brinca todas las sanciones y trae un buque de gasolina que, por cierto, asiste solamente a Caracas mientras el resto del país está literalmente muriendo. Y luego el diputado Mateus, Juan Miguel Mateus, que es presidente de Forma, que es el instituto que edita el libro, llevó estos conceptos al plano político e identificó como un ciclo de resiliencia que está integrado por 4 conceptos. El primer concepto es el estado de necesidad, es decir, es cuando el sistema enfrenta una crisis que luce existencial porque pone en riesgo su poderío político. Luego, ese estado de necesidad les obliga a generar aprendizaje autocrático, es decir, bueno, esto cómo lo puedo atacar, qué medicina le puedo dar a este problema para superarlo. El aprendizaje autocrático genera un resultado positivo porque se logran sobreponer, y luego todo esto hace, por último, que el sistema sea resiliente, es decir, que salga de esa crisis y no solamente sale, sino que sale fortalecido y dentro de su cajita de herramientas para dominarnos tiene
una herramienta nueva, que es lo que aprendió de este proceso que superó recientemente. ¿Cómo se rompe ese ciclo, Paola? ¿Cómo se rompe ese ciclo entendiendo que la reflexión es por el bien de todo el país? Sí, creo que una primera herramienta es identificar la dinámica del régimen. Eso es muy importante. O sea, ya nosotros tenemos 20 años luchando y de algún modo podemos intuir cómo reaccionará frente a crisis de distinta manera, es decir, cómo reprimirá, qué organismos harán la represión, dónde buscará alivio financiero, cómo lo buscará, cómo buscará alivio. Digamos, hay una dinámica que se ha desarrollado a lo largo de 20 años a la cual nosotros podemos aproximarnos y darle lectura a partir de un aprendizaje democrático. Lo segundo es que pareciera que este sistema se maneja muy bien con las situaciones que son graduales. O sea, ellos están acostumbrados a manejar el poco a poco, a resistir, a doblarse sin partirse. Es un sistema que se dobla sin partirse. Entonces, entendiendo que se dobla sin partirse y sin caer en el inmediatismo político, quizás conviene evaluar cuáles estrategias de sorpresa, por decirlo de algún modo, o es que no, sí, de sorpresa o de despertar, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer para que romper esa comodidad gradual en la que vive el régimen para generarle una crisis inédita para la cual tenga que generar aprendizaje y en ese momento nosotros tengamos más capacidad de juego? Pero creo que lo fundamental... ¿No parece que la oposición o las oposiciones tengan posibilidad de eso? De bueno, yo creo que sí. bueno, o sea, me parece que un aprendizaje de estos 20 años es que y esto suena, por supuesto, a cliché, ¿no? Pero una de las cosas que hemos aprendido es que unidos somos más fuertes. Que la situación de debilidad que nos da ni siquiera la fragmentación, la atomización política que tenemos en este momento es riesgosa y solamente es beneficiosa para el régimen. La fragmentación y la atomización de las fuerzas políticas es absolutamente negativa para todos. Genera desesperanza, imposibilita acciones conjuntas. Para el régimen es mucho más fácil emplear sus estrategias de dominación y de miedo bajo esta estrategia, se invisibiliza el sufrimiento. Bueno, tiene unas consecuencias muy negativas, ¿no?, para todo el país. Entonces yo creo que una primera enseñanza y un llamado para todos los actores políticos es encontrar caminos de consenso y que sean reconciliables, ¿no? Porque, bueno, porque el sufrimiento es muy grande, ¿no? Claro, pero allí sería una respuesta inédita. La unidad de todos los actores. Claro, sería una respuesta inédita, pero yo la verdad es que creo que hay un tema de inteligencia y de voluntad. Es decir, de inteligencia de los actores, es decir, de nosotros, de inteligencia, de ver que bueno, que lo que tenemos al frente es una cosa muy difícil, es muy dura. Las protestas anoche en Maracaibo fueron una cosa difícil, bueno, dantesca, ¿no? O sea, 12 horas sin luz a 42 grados centígrados, eso no es manejable. Y luego, de voluntad, o sea, una vez que tu inteligencia advierte que esta es una realidad que no es insostenible en cuanto ellos no lo pueden sostener, no es insostenible en cuanto que nuestra alma no aguanta más. Entonces, es una realidad que exige voluntad política para encontrar caminos conjuntos que aspiren al cambio pronto, pero que tengan la fortaleza necesaria para aguantar los tiempos que dicte la realidad. Ahora, Paula, hablamos necesariamente del sector militar y es como una pregunta que pareciera lógica. ¿Por qué el sector militar apoyaría un cambio que lo puede perjudicar o que lo puede apartar de un poder, un ejercicio de poder con el que se siente cómodo o que le ha traído beneficios de algún tipo, ideológicos, políticos y económicos en algunos casos? Bueno, aquí vuelvo a la primera pregunta con la que abrimos la entrevista, ¿no? Yo creo que es muy importante diseccionar y distinguir al sector militar. No todos los militares
tienen el mismo nivel de relación o conexión con esto que hemos venido hablando. Creo que no es bueno, porque bueno, hace falta la justicia también, si intentamos colocar a todos los hombres y mujeres en un uniforme dentro de un mismo paquete. Creo que es muy importante y por eso estos estudios creo que son bastante interesantes porque ayuda a ubicar con realismo y ayuda a ubicar con justicia, como te comento, cómo está la estructura del mapa militar. Creo que es muy importante para las fuerzas militares que vean en la oposición, incluso en el nivel de fragmentación que tiene ahorita, que es muy duro y que da muy mala prensa, o sea, que da muy mala impresión, que la fuerza militar está en el deber de ser parte de la solución y de no contribuir más con el problema. Que los militares, al igual que nuestras familias, pasan 12 horas sin luz, cobran $8 al mes y tienen muchísimos problemas que también dentro de los cuarteles el nivel de presión y de persecución es muy duro. Es decir, sabemos que hay problema de conciencia dentro de la Fuerza Armada Nacional y que en este futuro que vamos a construir todos es un futuro que mirará con justicia la actuación de cada quien. Y esa justicia necesariamente va a ir acompañada de una vocación de reconciliación para que todos nos veamos dentro de ese país que queremos construir, pero que sin duda alguna, si los militares no dan el paso, para las fuerzas civiles pacíficas y democráticas es muy difícil, porque es una lucha profundamente desigual entre quienes tienen las armas. ¿Qué sería dar el paso, Paola? Dar el paso, asumir la Constitución Nacional, asumir la Constitución Nacional. Las normas están en la Constitución dice lo que tiene que tener la Fuerza Armada. Darle un golpe de Estado a Maduro. Y lo dice, es que no es un golpe de Estado, es seguir la Constitución. La Constitución plantea que las Fuerzas Armadas están en el deber de resguardar los derechos de todos los venezolanos, porque incluso ellos, digamos, es un deber moral, no es un deber arbitrario, ni un deber deliberado, es un deber constitucional y es un deber moral. Entonces, con que las Fuerzas Armadas hagan valer lo que sale en ese libro, que fue, se pudiera decir, que fue nuestro último gran consenso en 1999, bueno, ya dando ese paso de respeto a la Constitución, el país podría ver el futuro con muchísima más esperanza. Paola, no cerremos la conversación sin decir dónde se consigue el libro, porque además es un esfuerzo el libro en físico y además el libro electrónico. Exacto. Bueno, Vanessa, yo primero te quiero agradecer porque siempre eres una gran promotora de los esfuerzos intelectuales y políticos que hacemos todos los venezolanos, ¿no? Y que el testimonio siempre da esperanza y tú siempre eres vehículo, ¿no? Para esa esperanza. Este libro, que se llama Autocracias del siglo XXI, lo pueden conseguir en la página web de Editorial Dávar, y en su perfil de Instagram, que se llama Dávar Editores. Y en su versión digital, en Kindle, se puede conseguir por Amazon. Colocan el nombre del libro o mi nombre en Amazon y les sale directamente el link. Paola, muchísimas gracias. A ti, Vanessa. Y a seguir pensando. A seguir trabajando, pensando y trabajando. Hombres y mujeres de acción. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, Paola. Chao. Gracias.